Otra cosa que llamó mucho la atención, que yo no sé si esto sea bueno o malo, porque vimos que sí, en algunos puntos de la República, cuando estaba concretamente en Nuevo León y en Tamaulipas, de Tamaulipas que sigue con un estado de violencia muy agudo, y en Nuevo León cuando hubo una crisis terrible, en una escuela una maestra se de manera muy tranquila, muy ecuánime, permite que los niños, ordena más bien que los niños se tiren al suelo mientras hay una balacera en las afueras del plantel para protegerlos, y con una actitud muy inteligente y muy humana pone a los niños a cantar para evitar que se asusten. Y ahora es en La Paz, Baja California, cuando cientos de niños de una escuela pública al noreste de México participan en un simulacro de balacera por el aumento de la violencia ligada al crimen organizado, en el que aprendieron a proteger sus órganos vitales y fingir estar muertos. A mí esto me parece una exageración. Me parece que fomentas en los niños que todavía no tienen la capacidad analítica que puede tener un adulto, y los metes en una situación de nerviosismo constante, de miedo, no sé qué tan bueno o qué tan malo, o si lo hayan analizado detenidamente los maestros y las autoridades educativas para hacer esto. Proteger sus órganos vitales contra balas de alto calibre. Un niño. Los 500 estudiantes de la primaria Capitán Rosendo Robles, sus maestros y policías, portando escudos antimotines, armas largas sin balas, escenificaron el pasado viernes un enfrentamiento armado entre fuerzas del orden y supuestos pistoleros dentro del centro educativo localizado en La Paz. Se supone que estábamos en cualquier lunes en la habitual ceremonia de honores a la bandera, y de repente se desataba la balacera. Los policías usaron el sistema de audio de la escuela, así que los balazos y detonaciones se escucharon en todo el plantel. Esto lo narró la maestra de 4º grado de la escuela. La instrucción, prosiguió la maestra, consistió básicamente en que los niños se tiraran al piso, se mantuvieran boca abajo, tapándose los órganos, o sea, manteniendo los brazos pegados al cuerpo para cubrir órganos vitales, y también para que los sicarios pudieran creer que estaban muertos. Uy, qué idiotez. no, está muy... A Casillas le parece que no es correcto que los niños sean sometidos a este nivel de estrés. Es la maestra de 4º año. Exageración total, ¿no? Pero es necesario ante la escalada de violencia en La Paz. Los niños, que ya están muy familiarizados con la violencia, dicen que se sienten más seguros después del simulacro porque ya saben cómo reaccionar bien. Y lo correcto, dice la maestra, sería que la policía pusiera mano dura y controlara el aumento de la violencia y vigilara los planteles. Claro. Eso sería lo correcto. Ya no podemos estar en la calle libremente, en cualquier momento se desatan balaceras entre vendedores de drogas y sicarios. Pues no. Yo como mamá y como maestra no hubiera participado de un ejercicio de este calibre. Fíjate que ya se dio que un hombre que era perseguido se metió a una escuela. Entonces no sé si eso haya marcado ya pues una acción que haga que se den este tipo de simulacros. Desgraciadamente en Baja California Sur te digo que han llegado a matar hasta en playas, o sea, en cualquier sitio ya no hay como que cierto protocolo, ciertos escrúpulos, aunque suene así de más, en donde los de los cárteles se detengan a disparar en algún sitio donde haya familias. No, es que ese es el problema,
que ya no hay nada que los detenga, ya no se detienen si es una escuela, ya no se detienen si es una iglesia, si es un hospital. Ese es el problema, que ya Pero no importa. este tipo de acciones es como cuando nos dicen, si no quiere que le roben el coche, no lo saque. No lo Y cierre use. con 5 candados su cochera para que no se lo roben. No, esto debiera ser al revés, exigir a la policía vigilancia en los planteles de educación, sobre todo en los de educación básica. Exigir mayores medidas y no decir, bueno, pues ya están los niños. Están totalmente desamparados, sí. No. Y bueno, además este tipo de incidentes, aunque son muy llamativos, pues no ocurren todos los días. Es decir, no todos los días hay una escuela que es atacada a balazos, ni presencia una balacera en La Paz. Yo creo que un incidente o dos que hayan ocurrido a lo largo de todos estos últimos años es lo único que ha llegado a afectar, digamos, a este sector de la población. O sea, se está exagerando. El problema que yo le veo ahí es que sí, es menos frecuente de lo que uno supone. Por ejemplo, yo nunca he visto una ejecución, jamás en mi vida. Sé que existen, no dudo de que existen. Junto a la casa de ustedes, hace poco en un café mataron a un catedrático de la universidad, muy cerca. Existen, pero a mí no me han tocado, nunca. Entonces el estar suponiendo y actuando como si nos fueran a atacar en cualquier momento, Como si estuvieras en guerra. trae un desperdicio de energía social que puede ser utilizada en cosas positivas. Porque si es cierto que existe, si es cierto que necesitamos mucha seguridad, que la principal pretensión de la sociedad es la seguridad, es cierto. Pero de eso a niños, meterlos a escarceos de guerra, pues yo creo que eso sí les va a generar mucho miedo y mucho temor. Sí, era como aquellos simulacros que se hacían durante la Guerra Fría, que les decían a los niños en Estados Unidos: en caso de que estalle la guerra atómica, en el momento que vean el destello, escóndanse debajo de su mesa. Pues, ¿de qué les iba a servir? Profesor Daniels, ay, a mí me parece una tontería el comentario de Adela. Siempre hay que proteger a los niños. Y otra tontería lo que dice Mario. Entonces, ¿qué? ¿No hay que hacer simulacros? Vaya con estos comentarios. No hay que hacer simulacros, porque el riesgo no los amerita e impresionan indebidamente a los niños. Por eso no hay que hacer esos simulacros. Aunque, bueno, si es verdad lo que reporta esta maestra, que los indicó, parece ser que a los niños en realidad más bien vivían con la tensión de lo que estaba pasando y esto les ayudó a aliviarla, pensando que ya sabían qué hacer, que obviamente es absurdo, es un poco ingenuo pensar que con esas indicaciones que les dan, pues ya tienen solucionado. Pero a ellos les ayudó a disminuir la tensión, pensando que pues yo ya sé cómo actuar en un caso así, porque parece que ya la traían, ya estaban viviendo con ese miedo de lo que ven a su alrededor. No, ese miedo lo fomentan los adultos. Así es. Al hacer los comentarios. En los niños, los miedos tienen otras características. Pero a una balacera, a morir de un balazo, para el niño todavía no tiene un sentido, sobre todo en la primaria, quizá para los de sexto. Pero los niños más pequeños no tienen el mismo sentido, ni sus miedos son los que tenemos ya después de los 14, 15 años. Así es, el riesgo no ha alcanzado esos niveles que amerite ese tipo de precauciones. Si hubiera balaceras, solo es un estado de guerra, estoy de acuerdo, pero no es así. ¿Cuántos asesinatos hubo hoy en La Paz, por ejemplo? No tenemos reporte. No tenemos. Y una cosa es el asesinato y Bueno, otra ¿el cosa Radio son Centro? las balaceras. Las balaceras, que hay una al año. Entonces, es una exageración y es algo que daña la sensibilidad de los niños. Porque como no pueden hacer nada contra el crimen, hacen lo siguiente que más se parece:
hacen este tipo de movilizaciones para dar la impresión de que se está trabajando en contra de la criminalidad. Con un petardo. Que es diferente a lo del sismo. Ajá. Sí, eso sí. Es una cuestión distinta porque el sismo es sorpresivo, nos va a tocar a todos, entonces es una situación distinta. Pero poner a los niños en un estado de crisis emocional a causa del miedo por lo que vaya a suceder, ¿y qué tal si me tropiezo? ¿Y qué tal si no lo hago bien? ¿Y qué tal convertimos al niño en una persona temerosa y que no va a poder desarrollarse ya con normalidad? No, y la frase esa de que poner los bracitos de costado para proteger los órganos vitales. ¿Qué te va a ¿Para proteger? qué? Contra una bala de más de 10 centímetros, de un centímetro de ancho. No. Sí. No, es pintarles un mundo muy difícil de enfrentar como niños. Hay varias, bueno, cuando menos 2 películas de Michael Moore donde él analiza cómo el miedo es lo que finalmente ha hecho que en Estados Unidos proliferen las armas. Pues lo mismo sucede con nosotros. Si tenemos miedo, empezamos a pensar que debemos de defendernos y empezamos a intentar armarnos. Y la principal causa de los decesos por arma de fuego pues son las armas. Es decir, entre más armas tengamos va a haber más violencia y esas armas se adquieren generalmente por miedo. ¿Cómo? Entonces, si uno está permitiendo que este miedo prolifere, pues también está uno motivando que la gente empiece a tomar medidas contra ese miedo y a lo mejor se genere más violencia. Sí. Y de veras hay personas que afortunadamente son las menos, que viven con tanto miedo que no salen de su casa. Y mueren más gente atropellada en todo el país que por los asesinatos. Sobre todo civiles que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo. Sí, no, yo creo que no es la mejor manera de proteger a un niño, ni evitarle vivir con temor. Eso no lo va a evitar, por el contrario. Lo curioso es cómo despierta el ingenio en algunos y se industrializa todo eso. Hay un chamaco que vivió una situación así en su escuela, como de 12 años. ¿Qué situación? Una situación de violencia, una balacera, afuera de la escuela. ¿En dónde? En el norte. Y junto con el papá él empieza a idear una mochila que le llaman salvamento, ¿no? Ah, ya sé a dónde vas, el niño que hizo la mochila, pero no había vivido una balacera, sino que en la zona donde en la escuela no, en la zona donde él vivía había balaceras constantes. Y pero bueno, no le habían tocado a él de manera directa, sino que se les ocurrió. Bueno, Sí, fue en Tamaulipas. sí. Lo curioso es eso, el que todavía uno marca cierta distancia, es que estaba a 5 metros. O sea, no lo viviste tú, no te tocó a ti la bala, lo viviste a 10 metros. Como sea, se trastorna el entorno, la gente actúa distinto, los negocios cierran, ven que los niños están tensos, ven la tensión en los papás. Todo eso finalmente va perturbando nuestro propio ánimo. El hecho de que a alguien se le ocurran ciertas cosas dentro de esa violencia, ahorita que está de moda aquí, en la ropa colombiana hicieron ropa blindada, por ejemplo, que sale en un ojo de la cara, pero hay que hasta calzones blindados, así de exagerados, y lo están vendiendo. Eso de las mochilas, dices, bueno, en una balacera, ¿qué vas a hacer con la bendita mochila? Ah, no, por si lo secuestran, toque una alarma, trae un silbato, por si pasa esto, y bueno, la mochila es así como del señor ¿Y qué Gadget. repercusión tuvo en la sociedad? Nada, ¿Quién la compró? porque al final no, y sale en un costo Pues inalcanzable. no, porque es un absurdo pero la blindar gente a actúa. los niños para que salgan a la calle. No lo sacas. Mejor no lo sacas. O sea, a ese grado nos está llevando la A ver, autoridad. a Como ver. no actúan, ¿Tú crees que en Acapulco los niños no salen ya? claro que salen. Ah, bueno. Pero la autoridad en eso es en lo que se respalda, en decir, bueno, la gente
gente actúa y la gente se cuida y la gente que haga simulacros Por eso- y no hacen su Por trabajo. eso yo creo que es una medida equivocada, ¿no? Sí, no, lo que es que lo organiza la autoridad. ¿Su comentario cuál es? ¿Para qué? Para que vean que está haciendo algo para prevenir la delincuencia. No está deteniendo delincuentes, no está investigando dónde se refugian, no está deteniendo el tráfico. No. ¿Qué podemos hacer que luzca mucho? Vamos a hacer un simulacro dentro de una escuela. Como si hubiera batallas entre narcos dentro de las escuelas. Es como si hicieran simulacros contra invasión extraterrestre. De veras, tiene esa misma probabilidad. Pero yo no creo, yo entendí que no lo está autorizando, no lo está organizando la autoridad. Y a mí me parece que esto avergüenza a la autoridad. Es una Claro. forma de decirle, oye, claro, a lo mejor un poco exagerada, pero es una forma de decirle, bueno, ya que tú no estás actuando, aquí se están tomando otro No, tipo de participaron medidas. policías. ¿Ah, sí? Claro, pues llevaban armas. Llamaban Sí, de para juguete hacer la y estaban simulación. forrados con chalecos. No, perdón. Pero aún así Sí, está la mal. ridiculiza. Porque claro. están reconociendo su incapacidad Claro. para proteger a la sociedad. No, pero ellos van a pensar que nosotros nos preocupamos mucho por los niños. Pero sí participó la Como en policía. Los Simpson, la mamá De Flanders, la esposa de las Flanders. Sí, criaturas. decía. Piensen en los niños.